Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Son las 8 de la noche en punto. Transmitimos desde la capital del estado, en la ciudad de Pachuca. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz en el programa Entre Líneas, y hoy vamos a hablar del centro histórico de la ciudad de Pachuca. Se ha desatado una polémica en torno al proyecto que anunció el presidente municipal sobre crear justamente ahí un nuevo centro cultural que se llama El Reloj. Por eso hemos invitado a personas interesadas en este tema. Está con nosotros el arquitecto Agustín Rafael Pérez González. Él es vocal del Comité del Centro Histórico de Pachuca. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. También está el arquitecto Marco Antonio Díaz Cortés, coordinador de administración del mismo Comité del Centro Histórico. Gracias. Buenas noches. Un colega, columnista del periódico Milenio, Juan Carlos Hidalgo. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Y también otro amigo, Eric Reyes Lamot. Él es catedrático investigador del Instituto de Artes de la Universidad del Estado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Bueno, para nadie es un secreto que siempre la cultura es un punto de atracción para el turismo y para generar una economía en la región donde se desarrolla. Sin embargo, aquí hay varios aspectos en los que ciudadanos interesados en estos asuntos levantan la mano para decir el nuevo centro cultural Reloj que anunció el presidente municipal de Pachuca puede trastocar lo que es los monumentos históricos y además algo que es muy importante, que es el famoso kiosco del centro de Pachuca. ¿Sí es, arquitectos? Claro que sí. En ese sentido hay una serie de consideraciones fundamentales que hay que tomar en cuenta. Platicábamos en el comité que siempre discutimos desde hace 9 años, así religiosamente, viernes a viernes, tenemos un trabajo continuo en ese sentido, y que surgimos de una ley, esta ley que es estatal y que protege justamente al Centro Histórico de Pachuca, su patrimonio cultural, y anunciábamos un poco, incluso en redes sociales, el hecho de que, por ejemplo, hay una declaratoria directamente establecida por el Instituto Nacional de Bellas Artes sobre lo que es el reloj. Y entonces, en el momento que existe un elemento, esta parte legal y reconocida a nivel nacional, pues se sujeta a una serie de disposiciones, la Ley Federal de Monumentos y la propia ley estatal que les menciono, además de los organismos internacionales, la Carta de Venecia, Atenas y una serie de consideraciones que son necesarias para justamente atender un proyecto de esta naturaleza. Es fundamental entonces que una propuesta de esta índole pues vaya cumpliendo todos esos requerimientos legales, a los que se van sumando cuestiones arquitectónicas, estéticas, urbanas, y pues es la ciudad de todos, y entonces se tiene que atender en ese marco justamente una propuesta. Pero esto está todavía a nivel proyecto, aunque ya empezaron algunas obras, ¿verdad, arquitecto? Curiosamente, en el último informe de gobierno aparece una perspectiva de realidad virtual, queremos suponer, donde sorprendentemente aparece ese proyecto denominado Centro Cultural del Reloj. ¿Qué sucede con esta propuesta? Se supone que es un informe, pero bueno, parece una propuesta. ¿Dónde quedamos todas las instituciones, incluyendo las academias de arquitectura, las escuelas de arquitectura de todo el estado? ¿Dónde quedan el prestigio de arquitectos de renombre en la misma ciudad, en el mismo estado? ¿Dónde queda la convocatoria hacia un proyecto que involucre a las necesidades y al estilo arquitectónico de todos? Quiero saber dónde quedan, porque no se puede generar un proyecto de la noche a la mañana en base a un supuesto. La Plaza Independencia tiene un estilo arquitectónico completamente, entre comillas, definido.
¿Por qué? Porque el edificio que le da representatividad, todos lo sabemos, a nivel mundial incluso, con mucho orgullo lo puedo decir, es el reloj de Pachuca. Después, el edificio ahora de Vancomer, y después de la intervención que se hizo en tiempos del arquitecto Biorneri, bueno, pues le dio un estilo a la Plaza Independencia. Hay errores también hace décadas, cuando en tiempos de el gobernador Rojo Lugo, bueno, se hizo un subterráneo, tiene errores estructurales, tiene todavía deficiencias, pero independientemente de eso, los edificios representativos del neoclásico, incluso único, un ecléctico neoclásico definido de Tomás Cordero para el reloj, de una identidad. De repente queremos hacer como que una revoltura de estilos, el Hotel Greenfield, después se busca la Palanca, todos los edificios que están en el entorno. Dices, bueno, como sea, tiene un estilo ya único y definido, pues no podemos revolver más, no podemos hacer a un lado una definición por algún motivo ajeno a la ciudadanía, como podrían ser otros intereses. No quiero decir más que eso, otros intereses. Juan Carlos Hidalgo, compañero columnista del periódico Milenio, tú has escrito mucho sobre el centro de la ciudad de Pachuca y además has caminado por los escritos que yo he leído. Uno que me llamó mucho la atención es, decía, ¿se han puesto a pensar cuántas veces han repavimentado el centro? Pues sí, a estas alturas y entonces banquetas más caras de la historia del país. Sí, de la ciudad. Bueno, y entonces no existe un plan integral que fuera por etapas. Cada presidente municipal llega y hace lo que se le ocurre y entonces lo presenta a la sociedad. Esta a veces protesta, pero no es suficiente, y entonces se inician los trabajos. A mí lo que me parece preocupante es que no existen en realidad políticas permanentes de desarrollo urbano, porque cuando estamos hablando, aunando otro tipo de criterios a los que ya han expuesto y muy bien los arquitectos, habíamos de sumar a dónde se ha desplazado ya la población, porque estaríamos hablando cómo es que se está invirtiendo el recurso público. En este sentido, ¿dónde vive la gente? Porque mucha gente se ha desplazado ya hacia el sur de la ciudad y ya no se encuentran asentados ahí. Entonces, se trata de atender y de brindar, en el entendido que sería un ejercicio diario, con identidad constante. Entonces, tendría que, si es que se piensa atender a la población hidalguense, ¿no? Se ha afectado ya mucho a los grupos de comerciantes, han pasado mucho tiempo con las calles, el precio. Están pavimentando, de repente entran empresas que ponen fibra óptica, en fin, ha sido reiterada la intervención sobre esa área, ¿no? Y entonces habría que ver a quien en verdad puede beneficiar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? No se diga más allá de consideraciones estructurales, y creo que alrededor de este proyecto ha habido una falta de buena comunicación acerca de cómo es el proyecto, porque mucha gente especula si es que iban a hacer más niveles de estacionamiento subterráneo, con los grandes riesgos que esto implicaría para el reloj. No vayamos a tener un reloj inclinado de Pachuca, ¿no? Al sumarle de toneladas de niveles, ¿no? Entonces, en realidad entra en conflicto con varias cosas, porque la ciudad ya tiene sus espacios culturales, ahora han puesto un tubular que genera un ruido visual muy fuerte, pero que implica, según esto, una galería de arte público. Entonces, un centro cultural a unos metros con más galerías, el turismo que viene hacia la ciudad de Pachuca viene a ir a un cine, viene a comprar libros en una librería. Entonces, la administración municipal, al parecer, ha absorbido un proyecto que, según entiendo, parte de un grupo de la iniciativa privada. Eso tampoco queda claro, de dónde vendrían los recursos para ejecutar un proyecto de esta naturaleza, que tendría que ser, sí hace falta recuperar el espacio del subterráneo del reloj, pero creo que hace falta reflexionar a fondo y críticamente para qué recuperar o cómo es que hay que intervenir en este espacio.
Eric Reyes, tú también eres investigador, catedrático, además con antecedentes en las cuestiones artísticas y en la plástica, pero me interesa mucho tu opinión, la necesidad de rescatar este espacio. No, pues, o sea, la necesidad del espacio, o sea, es definitivo, ¿no? Hacen falta espacios, eso no se pone en duda, ¿no? ¿Hacen falta espacios culturales? Hacen falta espacios culturales, pero el problema aquí es cómo se están retomando, ¿no? O sea, para mí la pregunta inicial es ¿cómo se va a administrar eso? O sea, el municipio con trabajos, así lo digo, puede con la Casa de la Cultura, ¿no? Y además hay que tener también memoria histórica, ¿no? De los espacios. El espacio este museo de arte contemporáneo que se tenía planeado en la zona plateada, ¿no? Se perdió, era un museo que ya estaba construido y se donó, así, se regaló a los tuzos, ¿no? Eso es algo que a lo mejor nadie se acuerda, pero ahí está. Ese museo, claro, lo construyeron ellos, pero ya gran parte de esa infraestructura ya estaba construida y costó más de 30 millones, si mal no recuerdo, cuando se hizo todo esto. Hay otros espacios ahí abandonados. Para mí el problema es la relación que tiene el municipio de Pachuca con las artes, ¿no? O sea, no es cierto que estén interesados realmente en un desarrollo cultural. Esta es una cuestión básicamente política, económica, que está escondiéndose, que están ahí poniendo de careta a la cultura. Porque si realmente les interesara lo que está sucediendo en la cultura, se preocuparían por reforzar la infraestructura que ya está hecha arquitectónicamente y la infraestructura cultural de la gente que está haciendo las cosas, ¿no? En vez de estar poniendo multas, cerrando espacios, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho últimamente el municipio de Pachuca con los espacios alternativos, independientes, que lo están haciendo como iniciativa privada, muchas veces sin sacar dinero, y el municipio está multando y cerrando espacios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de esos espacios tienen que vender a veces bebidas, muchas veces alcohólicas. Bueno, no es a lo mejor el debate en este caso, pero yo creo que ahí sí habría como que pensar en una economía de ahorrar, ¿no? O sea, en México no está ahorita para estar construyendo, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que esto es un negocio de construcción, básicamente, ¿no? O sea, no es una cuestión dirigida hacia la cultura, porque no está pensado realmente el proyecto culturalmente. Bueno, estamos de acuerdo que sí es necesario rescatar este espacio de manera puntual, lo que es el estacionamiento. Todo el espacio urbano, ¿no? Todo el espacio. Bueno, pero me llama la atención que en el caso del Comité del Centro Histórico no socializaron este proyecto. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Este proyecto, pues en realidad muchas de las personas, de los aquí presentes y demás, nos enteramos ya sea por redes sociales, por otras cuestiones, y de repente aparece en un informe, pero ponemos el ejemplo. Obviamente es un país de primer mundo, pero Canadá, cuando tiene un proyecto urbano, primero lo somete una vez que se tiene una propuesta que surge de un concurso público, que no es ocurrencia de una persona, ni direccionado, ni un compadrazgo, ni nada por el estilo. Número uno, se concursa con las personas y los indicadores necesarios, las propuestas sobre la mesa, y eso significa investigación y significa elementos completos para que esto pueda tener un buen resultado. Ya que se tiene una idea general, que es un anteproyecto, se pone en la mesa para que la gente lo conozca, se permee y entonces digan, se pueden hacer correcciones, se pueden hacer aportaciones, y la gente sabe qué va a pasar con su ciudad. La ciudad es de todos, no es la casa de todos, y a nadie le parecería que llegaran y dijeran, bueno, ahora te pongo un muro en medio de la cocina o en medio del comedor, porque pues estoy pensando en mi interés nada más. Es una situación completa, es una situación abierta, y después de ello entonces sucede una etapa donde se corrige un poco esta propuesta, y entonces sí ya viene una segunda etapa donde las personas pues intervienen ya en los ámbitos económicos, que debe ser bajo licitaciones y otra serie de programas. Un proyecto de esta naturaleza además debe de ser multidisciplinario, incluyendo elementos artísticos, sociales, culturales, económicos, y entonces algo que Juan Carlos mencionaba, ¿a qué población se atiende? Pues por supuesto que aunque Pachuca, el centro, no esté en el centro como en Puebla o en otros lados, porque está en la arista, justamente entre dos cerros, en una especie de vértice y en la arista de un triángulo,
aún así es lo más significativo de la ciudad, es la relación de identidad. Y también me mencionaba algo muy curioso, ¿no? Cuánta inversión se derrama hacia los alrededores, cuánto hacia acá. Todavía en esa ciudad antigua, pues los abuelos, los tíos, había una relación con la minería, con el barrio, con todo esto. Crece la ciudad, se expande y hay una cantidad de inversión hacia la zona sur, este, oeste, pero el norte, en este caso, ese vértice, queda muy abandonado. Escasamente hace 5 años empiezan a hacer pequeñas inversiones donde se han pagado muchos errores. La plaza de Guerrero, por ejemplo, Juan C. Doria, es una plaza que a lo mejor el proyecto inicial iba por 12 millones, es la fecha que la cantidad exacta no se sabe cuánto fue, pero se ha triplicado por lo menos. Se inauguró 2 veces. Se inauguró 2 veces. Tenemos esta exposición que también mencionaba, los pavimentos. Cuando nos preguntaban cuáles serían una ruta crítica, que eso es algo fundamental también para todo proyecto, es pues hay obras que se van a notar mucho porque es la imagen, ¿no? Pintar la fachada, remodelarla, lo que sea necesario, pero las entrañas son fundamentales. Cuando empezaron justamente en la calle de Guerrero a levantar los pavimentos anteriores, pues resulta que se pusieron expuestas tuberías, que con esa exposición se tronaban, eran tuberías de hace 80, 100 años, y entonces eso va encareciendo las obras, y si en un proyecto de esta naturaleza no se tienen previstos todos estos elementos, pues se va a seguir pagando y pagando, como bien lo decía, un mismo pavimento que al rato lo vemos ya se pavimentó y de todos modos sigue teniendo fallas, hay que volverlo a levantar, hay que volverlo a cubrir, y entonces se siguen pagando muchos errores. ¿Qué pasa? Se necesita esa ruta crítica fundamental, se necesita cumplir las leyes, las normas, tener justamente de los errores del pasado las experiencias y echarlos hacia adelante. ¿Por qué? Porque pues es la ciudad de todos, es la casa de todos y ahí es donde debemos de intervenir. Es una ciudad donde justamente esa población que vive en el centro no tiene buena cantidad de ellos recursos como pueden haber en otras áreas, y entonces los espacios públicos sirven siempre para socializar, para entendernos como ciudad, para entendernos como convivencia, como un grupo social. Y eso ya no pasa tan seguido en Pachuca, ya hay como diferentes Pachucas, ¿no? El Pachucas de galerías, el Pachuca que ya incluso se va hacia otras zonas del sur, y entonces hay gente que llega y dice, bueno, pues yo no voy al centro, Pachuca es caótico, ¿no? Sí, Pachuca, llevo 2 meses, 3 meses sin ir al centro, ¿por qué? Pues porque ya no me oferta nada, y es caótico, y nos están sumando proyectos que reflejen y que derramen justamente esos intereses públicos, donde podamos sentirnos justamente todos pachuqueños, más bien hay como esas diferencias. Arquitecto Pérez González, la vocación de Pachuca tiene que ser cultural. Después vamos a una pausa y regresamos con usted, por favor. Adelante. Regresamos al arquitecto Pérez González. La vocación de la ciudad de Pachuca, ¿es turística, es cultural o qué vocación tiene? La vocación, particularmente en el centro histórico, en la ciudad de Pachuca, me siento que debe ser social y debe ser interactiva en todos los ámbitos económicos, sociales, culturales, educativos. No podemos considerar exclusivamente la cultura y el turismo como un factor exclusivo para justificar un proyecto. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas a la inversa. En algunos lugares se considera que el turismo va a llegar solito con un proyecto y una remodelación casi hay como caiga, y no, aquí es al revés. Hay que revitalizar primero a la sociedad, hay que revitalizar a la educación, hay que revitalizar la educación cívica, la educación vial, hay que revitalizar a la policía para que sepamos atender primero a los ciudadanos y después con una ciudad educada, con una ciudad cortés, con una ciudad que no tenga ruido, que no tenga contaminación visual. Un ejemplo, la contaminación visual existente. Ustedes saben que desde hace como 9 años o quizá más, cada municipio pone su logotipo y sus colores. Les invito a que vean la colección que hay de logotipos todavía como reseña. ¿De quién les gusta? ¿Desde Tellería o más atrás? Desde el licenciado Sepúlveda, de quien me pongan. Hay colección.
Y hay un letrero curioso, que hasta una foto por ahí lo tengo en la colección, que en el Jardín de Independencia, con el logotipo de esa administración, dice: respete este jardín, y está engrapado en una luminaria, en la base de la luminaria. Pues es tan simbólico esa fotografía, como decir, pues ni el propio municipio sabe respetar nuestra identidad urbana, y hay contaminación visual de todo tipo. La cultura, volviendo un poquito a la pregunta certera, no se da en automático por una remodelación, una intervención en un centro histórico, cuando se está considerando a la ciudadanía en todos los ámbitos. Creo que hay un error grave de interpretación a nivel político, social y como lo queramos ver. Bueno, pero finalmente la pregunta la vuelvo a hacer a Juan Carlos Hidalgo. ¿Pachuca tiene vocación turística o cultural? Porque si tiene cultural, habrá que remodelar todo lo que ya se tiene para para fortalecer. Y si no es así, entonces, ¿hacia dónde vamos? A mí me gustaría iniciar citando un caso en lo particular. Existe el camioncito que da los recorridos históricos por los principales edificios de la ciudad de Pachuca, por su capital cultural, ¿no? Por su acervo cultural, y lo opera, es parte del municipio. Pues curiosamente, en la galería de arte de mayor tradición en el estado de Hidalgo, que es el Foro Cultural Efrén Rebolledo, el camioncito no se detiene. Yo también preguntaría, del reloj de Pachuca, ¿a cuántas cuadras se encuentra el Cuartel del Arte? Enfrente está la Fototeca Nacional, ¿no? Sí. El Museo Nacional de la Fotografía. En Plaza Juárez tenemos la Galería Leo Acosta. Iría a este tubular, que para mí genera más bien un gran ruido visual. Si va a tener una galería de arte público, necesitamos más galerías de arte. Tenemos tantos consumidores como para tener todas las galerías con una cantidad representativa de visitantes. No es un proyecto incluyente. ¿Qué otras necesidades puede tener la ciudad para que la cultura se convierta en un ejercicio cotidiano y no en un fenómeno aislado? Bueno, como bien decía Marco, pones ejemplos de otros países. En España el modelo es de bibliotecas de barrio, que en tu barrio, al dar un pequeño paseo, te topes con estos centros donde puedes pedir gratis los libros. Es decir, no te cuesta un esfuerzo extraordinario llegar hasta donde está la cultura. Existe normatividad en cuanto a la construcción de los nuevos fraccionamientos, que implicarían parques por cada cientos de habitantes y por kilómetro cuadrado, que no se respetan. No hay parques, no hay áreas de esparcimiento, menos hay centros culturales, casas de cultura, bibliotecas de barrio. Entonces no se le ofrece a la gente alternativas para que estas experiencias estén al alcance de su mano. Le representa una actividad demandante poder llegar hasta donde se encuentra la cultura. Creo que más bien se tendría que ser mucho más incluyente, pensar en la mayoría de la población y ofrecerle servicios de calidad en lo más inmediato que pudiera estar, ¿no? Eric Reyes, ¿dónde falló la autoridad o el municipio para socializar este proyecto que pudiera ser un acicate incluso para la remodelación de todo el centro? O fundamentalmente decir, ya no necesitamos más remodelaciones en nuestro centro histórico, vamos a ir a otros lugares donde sí se requiere la inversión pública. Claro, bueno, pues es que para empezar, o sea, hay que ver lo que se entiende por cultura, ¿no? Lo que el municipio está entendiendo por cultura, ¿no? Que es una cuestión muy elitista, para empezar, ¿no? O sea, parte del proyecto es crear un espacio al aire libre, para empezar, que eso es algo en Pachuca, dices, bueno, espacios al aire libre va a ser muy difícil para una filarmónica, ¿no? Para empezar ahí ya empieza como que a sonar algo un poco raro, ¿no? Yo creo que no están asesorándose con los expertos, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenemos cuatro. Aquí hay varios expertos. Bueno, gente que ha estudiado realmente lo que está pasando en el centro histórico, no se han asesorado, ¿no? Son básicamente como todas
o al menos la gran mayoría de las decisiones que se toman en este país, son unidireccionales e improvisaciones, ¿no? No hay un proyecto, como bien decían, y no hay una convocatoria, concursos, porque, bueno, plantean algo imaginario, ¿no? Dicen, bueno, vean cómo fue el Louvre, ¿no? Cómo es en París, cómo es en España, ¿no? Estos edificios que rompen completamente con la arquitectura. Dices, bueno, ok, sí, pero el Louvre funcionaba ya desde hace siglos, y es un poco lo que dice el... Es un poco lo que dice también el arquitecto Agustino. Están haciendo las cosas al revés, ¿no? Si un poco se van a ver, ¿no?, lo que está sucediendo en esta plaza los domingos, los viernes de danzón, ¿no? O sea, van a desaparecer los viernes de danzón. ¿Y dónde está la Sinfónica del Estado? ¿Dónde está la Sinfónica? Le están inventando. Es básicamente inventar algo que ellos creen, o que un grupo de personas que se ve que no están bien asesurados, son ocurrencias. Bueno, Juan Carlos incluso dijo, se puede convertir esto en un otro monumento como el que tenemos en México, una estela de luz, ¿no? Sí, parecería que está destinada a ser nuestra nueva estela de luz por un proyecto arquitectónico demasiado futurista que genera ahí conflicto se está construyendo, digamos, en un neoclásico ecléctico, dejémoslo ahí, estás como aparentemente uniformando con paneles que van a durar cierto tiempo, es muy cuestionable la remodelación, y de repente uno pregunta, ¿cuál es la similitud entre Pachuca y Berlín? Cuando declaran que el tubular que está ahí aparece porque hay uno similar en Berlín. Ahora, habría que pensar que allá son proyectos también integrales, que a lo mejor, como bien lo menciona, pues lo funciona, pero es una cantidad de inversión y cuestionamientos completos para que digan, es que esto es una visión completa y está funcionando y atendiendo a un gran número de personas, cuando acá, por ejemplo, no es una ocurrencia, no es una improvisación. Un concurso, y además se pusieron nombres, ¿no? Esto es responsabilidad de este arquitecto, ¿no? Claro, aquí no se está responsabilizando, no se están poniendo nombres. Y ahí está al frente del proyecto. Es así como preguntas al aire, son como estas cuestiones que aparecen de repente en redes sociales, pero sin dar un específico, ¿no? Me llamaba la atención, por ejemplo, hay ahorita hasta estos cuestionamientos de que la idea de un museo virtual y esto, ¿cómo son las aberturas para el resto de la población? Por supuesto que hay personas interesadas, pero hay personas a las que ya se convocó, que son fundamentales, pero ¿dónde está el resto de la población? ¿Cómo se abre esta dinámica? Y es lo mismo en cuanto a esto, cuando se remodeló justamente la propia Plaza Independencia, es un recurso que viene por gobierno del estado, que vía turismo, pero ¿quién lo concursa? ¿Cómo lo concursa? ¿De dónde surge un proyecto? Hay especificaciones muy importantes, hay edificios y monumentos reconocidos, catalogados en el INAH, que, como les decía, hay que cumplir la normatividad, y es lo primero que sucede, se la brinca, ¿no? ¿Qué pasa con las canteras si se pintan o se cubren? Sufre un proceso de que en vez de que beneficies vas a deteriorarlo. Eso es patrimonio y lo estás deteriorando. Y de la misma manera que se está lacerando el material, se está lacerando el sistema social en ese sentido, ¿no? Fue unidireccional, nadie le preguntó, a los comerciantes de repente le dicen, oye, te voy a cerrar tu comercio unos 5 días porque te lo vamos a remodelar. Y bueno, ¿y a qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, no es pretexto, sí, pero ejemplo sí. En la Ciudad de México se hizo lo del caballito de Tolsá. Hace poco. Claro. De un gobierno que se supone que viene luchando por los derechos de la sociedad y por la cultura. Vamos a una pausa y regresamos por ustedes, por favor. Presidente. A ver, ya regresamos. La similitud entre una ciudad y otra, toda proporción guardada, pero parece ser que nunca tomamos como experiencia los errores de otras ciudades y seguimos cometiendo lo mismo. No hay convocatoria, no hay estudios que puedan determinar qué hacer si se tiene un recurso para remodelar algo o para embellecer algo. Arquitecto. Mira, la experiencia en el pasado, quiero retomar un poco décadas atrás. Se hace una intervención con el gobierno del licenciado Rojo Lugo. Dice, vamos a tumbar el Salón Reforma, vamos a tumbar toda esa parte que no pertenecía, de acuerdo.
vamos a hacer una plaza, pero una plaza deprisa y con especificaciones de un estacionamiento muy chaparro, muy corto, con unas salas de cine con deficiencias de ventilación a los que nos tocó ir. Bueno, las salas siguen estando, ahora son actualmente bodegas y nido de ratas de 4 patas. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace una placita comercial ahí, se improvisa, después hubo ahí unos bares, bueno, hay una historia que medio sabemos. Después se hace una intervención arriba de ese error. Entonces, no les alcanzó a poner siquiera un tratamiento de piso adecuado a la Plaza Independencia. Se hace un proyecto de plaza con bancas de concreto, no con de cantera, necesitan luminarias, bueno, se hacen tipos de la administración del presidente municipal Mario Bernay. Dices, bueno, así se queda, y le trata de una armonía, por lo menos en estilo, a los elementos arquitectónicos visuales del reloj y del edificio de Vancomer, que son representativos, reitero. Después de eso, dices, se queda así y empiezan a pasar administraciones. De repente se cerraron esos cines, se convirtieron en una bodega cuando se hizo la intervención del reloj de Pachuca. Ahí se guarda actualmente todavía el andamio del reloj cuando se intervino en 2010, que se terminó esa intervención, con un arquitecto profesional, un doctor, alguien experimentado, que verdaderamente el doctor Juan Benito Artigas tiene reconocimiento, no porque yo lo diga, a nivel internacional, y además se le debe un dinero, no se le terminó de pagar. En alguna... ¿Qué fue la administración de quién? El licenciado Omar Fayad. Sí. Bueno. Senador de la República. En aquel entonces presidente. En aquel entonces, sí. Bueno. Se le debe un dinero, ya lo hemos hecho público, le hemos tratado de apoyar en la medida de nuestras limitaciones como comité. Independientemente de eso, se hace una intervención adecuada al reloj, se hace fiesta, estuvimos ahí, sí, salen en la foto muchos personajes, incluyendo bueno, los momentos. Los momentos son muy importantes en la política, todos los entendemos. Pero ahora ¿qué? Pasan las administraciones después y dices, ahora hay que volverle a meter a la Plaza Independencia, perdón. ¿Qué le vamos a meter? Es un proyecto ahora entre futurista y rebuscado, y dices, ¿dónde están las áreas verdes existentes? Como quiera, mal que bien, ya tienen unas áreas verdes. Ya tienen un área de esparcimiento, de recorridos, ya tienen una identidad de actividad cultural, de actividad social. Ya sabemos que hay viernes de danzón, ya sabemos que había de la Sinfónica un momento, ya sabemos que están los rastafares en el kiosco, ya sabemos que hay citas de novios, ya sabemos que hay helados de donde puedes comprar, y hay una identidad. Y dices, ok, esa identidad vamos a integrarla, no vamos a quitarla. Pero ¿dónde quedan todos esos elementos? Pues vamos a romperlos. ¿Por qué? Porque este proyecto, que a alguien se le ocurrió, no quiero suponer ni siquiera su nombre porque no lo conozco, pero a alguien se le ocurrió decir a algún administrador de la política, yo te hago un proyecto bien bonito, diferente, futurista, o como lo quieras llamar. ¿Y dónde está lo que empezamos diciendo? El respeto a la identidad arquitectónica, a la historia, a los valores, a la sociedad, a la actividad cultural. ¿A dónde está ese respeto? Si una administración no es capaz de respetar la identidad de su ciudad, entonces ¿de qué estamos hablando? Me duele decirlo porque yo soy pachuqueño y amo a mi ciudad con todo, y aquí nací y aquí me pienso morir, dice mi papá. Pero independientemente de eso, no se puede vivir así, con tantas ideas de antes eran cada 3 horas, ¿no? Pueden ser cada 4 años, inventando el hilo negro o el agua tibia. Juan Carlos, tú has caminado mucho por el centro, las crónicas, insisto, lo dicen. ¿Qué se requiere entonces en el centro en este momento? Y además, ¿hasta dónde está dispuesta la ciudadanía a defender estos espacios? Pues se requieren básicamente de proyectos incluyentes, que se abra a la voz de los ciudadanos, que sean los pachuqueños los que sumen sus opiniones
para decidir qué es lo que quieren para el futuro de sus espacios públicos. Esto es fundamental, porque ya integrarse a distintos grupos sociales o subculturas, llamémosle también hasta tribus urbanas, en fin, de los del danzón al breakdance, o sea, pasamos de muchos años de cultura musical en la misma plaza, entonces se vuelven espacios que pertenecen a la colectividad. Y muchas veces la clase política, los funcionarios, están aislados, tienen distancia de las dinámicas. Como el clásico que ni los ven ni los oye, ¿no? Exacto, de repente ahí se está diciendo, pues preferimos que se nos critique por hacer algo que por no hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que sí habría que priorizar qué es lo que se debe de hacer. El fragmento que arreglaron de Guerrero, se supone que era un ejemplo para ver cómo iba a quedar con el cableado oculto, que se ve muy... y arreglaron una calle de Guerrero, cuando el resto es una de nuestras arterias comerciales fundamentales, ¿no? Déjenles comento, perdón la interrupción, que ya hay un proyecto para ligar donde se quedó Guerrero a la parte de Covarrubias que está incompleta para hacerlo subterráneo. Con conocimiento de causa les digo que ya está ese proyecto. Entonces, que vamos a hablar varios frentes y mencionamos en una reunión. Cuando tú empiezas entonces a remodelar tu casa, le abres un hoyo a la azotea, le abres el hoyo a la cisterna, le rompes una puerta y a ver cómo queda, y no importa dónde vayas a vivir, y no importa el polvo, y no importa si tumbas la tubería de gas, el agua, no importa. Yo digo, te construyes una casona, un elefante blanco, porque por lo regular ya es lo que decía Eric, el municipio tiene presupuesto, no nada más para ejecutar la obra pública, sino también para operar, porque muchas veces se construye, pero ¿dónde está el presupuesto para los espectáculos? ¿Dónde está el presupuesto para el equipamiento de estas salas? ¿De dónde va a venir el recurso? Para mantenerlo. Para mandarle mantenimiento, para contratar el personal que se requiere. Es decir, de repente parecería que más que un proyecto razonado, fuera un capricho. Yo no conozco Cartagena, pero he escuchado, he visto, he leído. ¿Cartagena de Indias? Sí, que es una ciudad totalmente cultural y que en cada esquina hay algo cultural. Hay una biblioteca antigua de Guatemala, en fin. Vamos a la última pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos. Eric Reyes, ustedes como Instituto de Artes de la Universidad, ¿no los han consultado para ver qué perspectiva se puede tener en esta ciudad en materia de cultura? Pues no, y desgraciadamente, no es por no quiero hablar mal de nadie, no, pero ni siquiera la propia universidad nos consulta para tomar decisiones sobre las exposiciones, ¿no? Bueno, ya eso lo dejo hasta ahí. Pues es muy grave. Es muy grave porque entonces estamos gobernando en estos aspectos a ocurrencias y a quien venga y proponga un proyecto, por supuesto que implica derrama económica, y entonces por ahí va este asunto, ¿no? Decíamos, y lo decíamos en una plática justamente de estas que el comité da por lo menos una vez al año, tenemos la ciudad que queremos o la que podemos, y alguien preguntaba por qué. Pues también la participación ciudadana y la incidencia de ello es algo muy curioso. Justamente retomamos el proyecto de la estación del ferrocarril. En algún momento se tenía planeado un centro comercial y había mucha incertidumbre sobre el propio edificio, a quién pertenecía, qué pasó cuando Ferronales deja todo esto terminado pero ya está donado, ¿no? Sí. Se donó y demás. Entonces todavía hay por ahí unas incertidumbres. Algo que pasó y de lo cual estamos muy orgullosos, debe de estar Juan Carlos, que aquí está justamente con diferentes grupos en los que participamos, es que sí hubo una incidencia total de personas jóvenes, un grupo de personas que dijo, yo me amarro aquí o nos quedamos aquí de las manos. Las palmeras, justamente las palmeras, lo mismo de las palmeras. Y es lo mismo porque decimos, más allá de que el edificio, que es histórico, que se debe conservar, es qué pasa con un proyecto de esta naturaleza, qué sucede con el caos vial, qué sucede con las pequeñas papelerías, los pequeños negocios que se encuentran alrededor, familias que dependen de ello, y entonces es una repercusión bastante grande y severa. Un proyecto de esta naturaleza
pues es lo que te menciono, en tu casa no vas a permitir cualquier cosa, hay que tenerlo planeado, ordenado, organizado y consultado. Y entonces aquí es donde insistimos, hay normatividad, hay propuestas, hay una serie de consideraciones que si no se toman en cuenta, pues ¿de qué estamos hablando? Unidireccional, pues se van a repetir hay los ganas de errores ayudar, pasado. incluso hay Hay ganas de ayudar. mucha gente que estaría dispuesta, tenemos por lo menos 4 universidades que están dando la carrera de arquitectura, pero que además no es la única carrera que debe de tener esa incidencia. Sociología, Hay otra más psicología, que se deben de estar reuniendo y siendo multidisciplinarias para que entonces pueda tener una proyección con esa intención de decir, bueno, sí vamos a vender esta imagen, pero primero hay que vernos hacia nosotros, proyectarlo y entonces sí entenderlo y tendremos Marco, un dice fruto. ahorita la clave. Juan Carlos, proyectos multidisciplinarios. Sí, multidisciplinarios, Es- colectivos Colectivo. y que sean incluyentes, ¿no? Cada vez la multidisciplinariedad define a la cultura contemporánea, cada vez hay que a englobar también a mayor cantidad de grupos sociales, de sectores diversos, para que haya representatividad en este tipo de iniciativas, porque si no se sigue ejerciendo desde pequeños grupúsculos que controlan pues la autoridad y los recursos. Entonces en realidad se provoca distancia, ¿no? La ciudadanía no lo ve con buenos ojos ni hace suyo estos proyectos. Pero además existe otro problema. Los jóvenes hoy, que son la mayoría, ya no ven estos monumentos como suyos. Ya hasta los ven vetustos y quieren esa modernidad. Y van a otras ciudades, inclusive más antiguas, pero ven arquitectura moderna y dicen, así quisiera mi ciudad. Y ese es un problema, de identidad. Es un poco como lo hemos planteado también y cómo se vive. Mire, el arquitecto Agustín tiene la fortuna también de dar clases como su servidor en la universidad y es un poco cómo haces llegar y cómo haces entender el producto. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo socializas? Si no se permea, si no se comunica, si no se dice, miren, en el Hotel Grenfell fue el último bastión cuando se corrió justamente a la última parte de los franceses y tiene estas características. El Vancomer que ahorita conocemos, ese banco que tiene una historia de hotel, de esto, venían personajes como Cantinflas, como esto, que era el espacio social igual de gran lujo y cómo se encuentra en estos momentos. La palanca, lo que mencionaban, los monumentos y la identidad arquitectónica. Pero el problema es que los jóvenes no lo cargado en el clásico y cómo entonces además lo viejo no está peleado con lo nuevo. Esa convivencia no se ha sabido entender en la ciudad y no se ha permeado y no encauzar, ¿no? Y encauzar. Te voy a decir que sé, por ejemplo, perdón, sí. Con los amigos de mis hijos en este caso o estudiantes, compañeros universitarios, ¿no? Ellos lo primero que llegan de fuera, en este caso tengo un hijo en un grupo scout, cuando llegan de Querétaro o del Estado de México o de cualquier lugar, llévame al reloj. ¿Por qué? Porque el reloj, te digo, reitero, es un símbolo mundial. Y después de que ya está en el reloj, oye, y la Universidad de Basolo y todo el ámbito cultural que existe, lo empiezan a conocer porque ya tienen un cierto arraigo y cierto amor. Claro, estamos hablando ya mejor de jóvenes universitarios, jóvenes de preparatoria. Pregúntale también incluso a un chavo rastafari, ¿por qué escoges aquí venir a brincar en patineta o por qué quieres venir a bailar aquí? ¿Por qué no te vas al Ben Gurión? Si hay identidad, hay una identidad de arraigo. Pregúntale, ahora voy a decir un poquito el tema, a los barrios históricos que están alrededor, los barrios altos de nuestro querido Centro. Pregúntale si no sienten el orgullo y el arraigo, aunque sea de una clase baja, aunque sea en este caso el barrio El Arbolito, Las Lajas, el que tú me digas a los chavos que viven ahí, pregúntale si no tienen una identidad por el reloj y por el centro histórico. No es lo mismo los que mencionaba hace ratito Marco, en Tulipanes, en todos los barrios de acá de la Providencia, no es lo mismo. De integración. Pero los puntos de integración, a pesar de todo eso, siempre hay quien pregunte, oye, ¿y el reloj? Hay amigos incluso de fuera que llegan de otros países que te dicen, pues primero llévame al reloj, que es un paste, ¿qué hay ahí?
como sea, siempre buscas el punto de referencia de identidad. Y te estoy hablando no de gentes adolescentes, estoy hablando de chavos de 15, 16, 17, 18, de 20. Sin embargo, yo siento, Eric, que no se ha permeado esto, porque siento que los jóvenes hoy no les interesa mucho este aspecto de la cultura. Eso es diferente, Claro, pero bueno, también hay que ver algo que está sucediendo con los espacios públicos y que también lo veo pues igual como un poco desde fuera, ¿no? O sea, la gente que, como decía Agustín, ¿no? Vienen de fuera y venían a ver el reloj. Ahora, ¿dónde vienen, no? ¿Cuáles son estos espacios públicos de Pachuca, ¿no? Modernos. La verdad son espacios cerrados, privatizados, centros comerciales, ¿no? Esos son los nuevos espacios públicos, ¿no? Pachuca está pidiendo espacios públicos abiertos, ¿no? De ahí la pregunta, la vocación, ¿no? Ajá, claro, bueno. Entonces hay que entender, número uno, el clima, ¿no? Y por qué hay gente que sí sigue usando estos espacios públicos. Pero el problema también con este proyecto es que se va a elitizar y se va a privatizar ese espacio, porque no lo va a administrar el municipio, lo va a administrar alguien más. Eso es lo que hasta ahorita he entendido, ¿no? Entonces, es privatización de espacios públicos. Ha pasado algo con los espacios públicos en el país, debido a la dichosa inseguridad de la que tanto se habla, ¿no? Se han militarizado, se han privatizado y se han elitizado, ¿no? Entonces ahora ya no tienes un espacio en el que tú puedas llevar a cabo actividades libremente, sino que siempre vas a estar vigilado por cámaras de seguridad, por policías, etcétera, y que además ya no son tan públicos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar también con ese espacio? ¿No es una manera también de privatizar la plaza pública? Porque ¿quién realmente lo va a administrar? ¿Quién realmente va a administrar eso? ¿Y con qué dinero? Juan Carlos. Pues sí, yo quería también, en el sentido de lo que comenta Eric, de repente remontándonos, por ejemplo, a la Plaza Juan C. Doria, ya no se dan las facilidades para que haya mesas en el exterior. Más bien las políticas municipales son para prohibirlas, para castigar, para multar. Curiosamente, esa zona tan aledaña al reloj, que tendría que ser muy segura, es una zona que tiene un alto índice de robos de autopartes. Entonces, ni el ciudadano se siente seguro y te acotan la convivencia, porque también esta convivencia pública es lo que contribuye a generar identidad y sentido de pertenencia, que tú perteneces a un lugar, que tú perteneces a un espacio, porque lo puedes ocupar. Y eso es lo que vendrá el turismo, a ver, cómo te apropias de ese espacio, cómo lo disfrutas, cómo lo convives, y es cuando entonces sí funciona un turismo, pero mientras no se logre consolidar esa vocación, lo que vengas a ver va a ser un producto comercial, va a ser otra cuestión que no tiene nada que ver con el propio origen de Pachuca. Esa parte minera, esa parte de barrio, esa parte de muchos otros esquemas que hasta ya no fútbol, existen. ¿No? Hasta el fútbol, el paste, miren, hasta el albur, por así decirlo. Así era una forma de vida, Pachuca. Un ejemplo palpable de lo desequilibrado que están las decisiones. Haces una flamante inauguración del alumbrado ahora hacia el primer cuadro de la ciudad, con luminarias de alta tecnología. Vete a 3 cuadras arriba y ve cómo está la calidad del alumbrado y cómo las penumbras propician también inseguridades. No es el único factor, reitero, pero hay que tener mucho cuidado con esas decisiones de apariencia y de deslumbrar aparentemente con una belleza superflua. Es muy importante tener equilibrio en las decisiones. Bueno, finalmente creo que aquí se estableció que sí es necesario el rescate de la parte del estacionamiento. Eso es primordial. Pero habrá que darle otro uso fundamental. Así es, arquitecto. Claro que sí, pues eso, lo que mencionamos, la intención de un proyecto multidisciplinario, hay unos problemas incluso estructurales en esa losa, es peligroso cargarle peso y pues hay que retomar y justamente en el pasado para proyectar el futuro. Los invito a ver las páginas sociales, el propio Colegio de Arquitectos y muchas otras organizaciones, vía Facebook, Comité de Centro Histórico y algunas otras páginas, no es la única, pues la gente está atendiendo muchas de estas demandas y pues yo creo que por ahí son los rumbos, ¿no? La participación también. Hace falta mucha participación, arquitecto. Mucho. Sobre todo, despertar la conciencia. Voy a buscar la conciencia de las familias y del arraigo de los pachuqueños de abolengo. No quiere decir a los 100 años, sino a los que sientan que Pachuca merece algo mucho mejor que lo que nos estamos dando
como autoridades y como ciudadanos. Creo que no nos merecemos que nos traten así, pero hay formas de despertar. Una de esas es por lo menos levantando un poquito la mano y diciendo, espérate, no nos trates así. Nosotros no te tratamos así cuando votamos por ti. Juan Carlos, tú eres el cronista urbano, sin duda. Un poco el paseante, el caminante de esa parte. Yo lo que quería sumarme a lo que exponía el arquitecto, a mí me parece que la monumentalidad del reloj de Pachuca, su calidad como obra pública, como un monumento histórico, es indiscutible. Entonces, en ese sentido, lo que se pediría es que menos es más bien abrirle espacio, dejar algo mucho más pulcro, mucho más ligero, que resalte, ¿no? Que es la parte central de la plaza, y que sea algo mucho más fluido, dinámico, y tratar de evitar ese abigarramiento, esa acumulación de elementos, de generar un ruido visual, una acumulación que en realidad confunde en vez de orientar. Experiencias y, ¿no?, errores ahí. Exacto. Nosotros tenemos allá en Tulancingo la joya histórica, que es la catedral, y sin embargo no luce por lo mismo, ¿no? Ya, pero es muy viva. Sí, no, está viva. Vamos, sí, está viva. Sí, los tulancinguenses son muy católicos, ¿no? Ábrela, ¿no? Que la gente la pueda ver, la majestuosidad del monumento. Claro, e hicieron ahora algo, por lo menos la iluminaron. Dijeron, bueno, ya no vamos a tirar árboles, no vamos a meter nada, vamos a iluminarla y ya, ¿no? Yo lo que opino aquí es, bueno, dos cosas, ¿no? Una, la administración, una buena administración del ahorro, ¿no? O sea, yo no creo que hay que pensar en términos de administración. Yo no soy administrador, pero creo que hay una cuestión de que hay que volver a pensar la administración de lo que está sucediendo en el municipio, ¿no? Y número dos, hay que ser creativos, ¿no? O sea, la cultura existe, ¿no? Históricamente yo te puedo decir, o sea, el gobierno no hace a la cultura, ¿no? La cultura nace, es un cultivo, es algo que ya está, ¿no? O sea, no necesitas grandes infraestructuras para hacerlo. Claro, hay que proteger lo que ya existe, ¿no? Y hay que proteger la cultura viva, que son los creadores, los artesanos, los que están bailando breakdance, ¿no? O sea, hay que mirar eso, ¿no? Eso es lo que, la cultura que está viva ya existe la infraestructura, ya existe un edificio vivo de gente que está trabajando, ¿no? Eso es lo que tienen que mirar, no gastarse millones en algo que realmente hay que pensarlo bien, ¿no? Y hay que echar a andar esos edificios, eso que ya existe, ¿no? En vez de estar echando cohetes, ¿no? Bueno, pues les agradezco a todos ustedes su participación, al arquitecto Agustín Rafael Pérez González, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Del Comité del Centro Histórico, lo mismo que al arquitecto Marco Antonio Díaz Cortés. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Al colega Juan Carlos Hidalgo, columnista del periódico Milenio, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Yo quisiera decir que sería sorprendente que arreglaran la plaza con mucha mesura, sin dar molestias a la ciudadanía, y que de repente cuando voltearas ese espacio ya hubiera estado rehabilitado sin afectar a la ciudadanía. Sería algo sorpresivo y maravilloso. Gracias, Juan Carlos. Y también a Eric Reyes Lamotte, catedrático investigador de la universidad y colega también, y además paisano. Gracias Juan Carlos. Y a quien hicieron posible la transmisión en los controles aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tulancingo, don Memo Ortega, y a Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible también la transmisión vía internet para televisión. Gracias, buenas noches. Despide Juan Carlos Ortiz. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.